continuamos y finalizamos ya estos encuentros, este octavo encuentro antoniano, con un gran comunicador, gran amigo sobre todo. Y como he dicho en varias ocasiones, yo creo que con Vicente Herrera, ese grandísimo presidente que hemos tenido durante 18 años, Javier Pérez Andrés será la otra persona que mejor conozca nuestra comunidad, Castilla y León. Ha sido el director de la revista Argi, que se ha dedicado en exclusiva a la gastronomía, el tema de las bodegas, el vino en Castilla y León. Tiene un programa que conoceréis muchos, donde conectamos con la televisión Castilla y León, que se llama El Arcón, y luego pues publica, tiene publicaciones o colabora muchísimo con El Mundo y con gran cantidad de medios de comunicación. Más cosas, pues bueno, yo creo que lo principal está dicho. Eso es. Buen amigo, buen comunicador y una persona amante de la tierra, de la cual creo que lleva dedicados más de 30 años o 40 años. No le estoy. Bueno, todos los años, desde que hizo la primera comunión, está dedicado en cuerpo y alma a todo lo que afecta a Castilla y León y sobre todo en el aspecto lúdico, ¿no? Gastronomía, bueno, cultural, Camino de Santiago, por supuesto, escrito y que escribe muchísimo, él conoce el patrimonio, pero bueno, yo creo que la gastronomía y vinos. Así que nada, te dejamos y... Pues muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, vamos a aclarar una pequeña cosa. Espero no defraudar, porque evidentemente para hablar de gastronomía y de vinos tenía que tener un plato y una copa de vino. Pero uno tiene sus más y sus menos con este apartado, o el enunciado que me ha tocado para cerrar. Un acontecimiento de un nivel que es alucinante, porque todos los que habéis intervenido habéis deshojado las páginas del conocimiento, nos habéis orientado a todos a la hora de buscar en las fuentes el origen de las órdenes militares, el origen del propio convento, el origen de los antonianos y vamos, a Cauchi y a todo el personal que han desfilado durante estos últimos 8 años por este convento en una jornada de este encuentro es un auténtico lujo. Cuando Ovidio me dice, oye, ¿quieres hablar? Le digo, te la gana. Y dentro de lo que le da la gana a Ovidio y a mucha gente, pues siempre me identifican con el vino y la gastronomía. Curiosamente, solo el 10% de lo que hago, pero de lo que estoy muy orgulloso, porque me dio mucha fama, mucha popularidad y, en consecuencia, algo para pagar los garbanzos en mi casa. Por lo tanto, bienvenido sea ese enunciado. Pero lo cierto es que hay algo más. Tan solo el 10% de mi trabajo está vinculado al mundo del vino y al de la gastronomía. Y bien es cierto que en los inicios, de ya la friolera de 3 décadas, pues fueron el conducto por el que yo entré en el periodismo en Castilla y León. Pero lo de la gastronomía y el vino tiene mucho que ver con el camino. Casi en los inicios, cuando yo empezaba en el periodismo, trabajando en el periódico Norte de Castilla, también estaba en la radio, también hacía televisión, han pasado 30 años y sigo haciendo lo mismo. Algo he debido hacer mal cuando no he cambiado ni de profesión, ni de contenidos, ni de medios sí, pero no de diales en la radio o en la tele o en los periódicos. Todo empezó en el año 88, año que llovió mucho, en el 89, yo estaba en el periódico, voy a hablar del Camino de Santiago, pero sin excesivas, como casi todos los de mi generación, salvo aquellos que, no sé, porque eran medievalistas, estaba en la universidad, hablaban de peregrinaciones, rara vez hablaba del camino. El camino existía, porque nunca dejó de existir, pero no estaba en acervo popular, ni se hablaba de ello. Y curiosamente, 3 o 4 años después del Congreso de Jaca, que fue el momento decisivo para el Camino de Santiago, en el norte de Castilla, me encargan que haga, ya empezaban los jacobeos, los periódicos se prestaban, ahora ya ni eso, ningún medio de comunicación se toma en serio el Camino de Santiago en mi comunidad, que es la vuestra o de algunos de vosotros. Entonces me encargan que haga un reportaje sobre el Camino de Santiago de vino y de gastronomía. Y yo, anda, coño. Bueno, pues era un encargo más, eso suponía que iba a viajar, a mí me gustaba mucho
salir de viaje, prácticamente lo que he hecho durante todos estos años, y me lo encarga Pepe Jiménez Lozano, premio Cervantes, director de Norte de Castilla, y toda una autoridad, y todo un hombre de la cultura, y todo un sabio, lo cual me vino muy bien, porque me manda ahí, y yo empiezo, pues, cojo la raya, redecía el camino, la Laguna de la Fama, 3 provincias, Camino de Santiago, la mitad de los 780, bueno, documentado, con lo poco que había para documentarse, pero posiblemente con la herramienta mejor de todas, la de Millán Bravo. Era la herramienta que todos utilizamos, o al menos a mí me sirvió para iniciar, porque además aquella guía se ajustaba derecho. Las personas que citaba estaban en el mismo sitio, los pueblos estaban en el mismo sitio, y había argumentaciones que para un periodista le venían muy bien para las acotaciones de lo que luego me tocaba. Me voy al camino y claro, me voy a respirar el camino, la gallina estaba muy bien, qué bonito, y empiezo a ver algunos peregrinos en Santo Domingo de la Calzada. Me sigo por Redecilla, paso Espinosa, tío, y llamo por teléfono, se pongo el director, Pepe, aquí de Astronomía y de Vinos, aquí no hay nada. Bueno, yo veo aquí hay camino, y además hay una historia buena, no hay mucha gente, pero merece la pena. Y tuve la suerte de que Pepe Jiménez Lozano me dijo, pues ya sabes, hay una disciplina en el periodismo que se llama crónica viajera. Ponte más. Y fue lo que hice. A partir de ahí, durante unas semanas intenté recopilar algunos de los libros que me pudieran servir para documentarme, para hacer esa crónica viajera sobre el Camino de Santiago, donde el vino y la gastronomía ya no eran el eje central. Luego pude comprobar que no existía. 30 años después tampoco existe. No hay un menú de peregrino, pero el mismo menú de peregrino lo podemos dar en Gamonal, en un barrio de Madrid o en un barrio de Logroño, pero no se ajusta a lo que todos le decimos al peregrino cuando va a pasar por determinados lugares, que la gastronomía de esa zona es eso. En aquellos tiempos todavía preguntabas en algunos pueblos del Camino de Santiago qué era la gastronomía a un guaje o a un chiquito muy común en tierra. Y él te decía, y él te decía, la gastronomía de mi pueblo, la miseria. Ese fue el inicio. Cuando no teníamos el hervidero del que poco a poco fuimos disfrutando del camino. Cuando no teníamos la infraestructura hostelera de la que hoy disfrutamos, por fortuna, en todos los enclaves del Camino de Santiago. Y evidentemente, claro que hay sitios para comer y cada vez más. Pero todos tienen el mismo perfil que hemos hecho en las ciudades. Salvo honrosas excepciones, por la general, el mismo menú que se le da al peregrino, a veces recaneándole algunas cantidades y la variedad, pues se puede dar en cualquier otro itinerario que no sea el Camino de Santiago. Sí, ya sé que algunos me diréis, hombre, pero el lechazo, los peregrinos no comen lechazo. Algunos me diréis morcilla, sí, los peregrinos comen morcilla. Y evidentemente en algunos sitios de la provincia de Burgos, del Camino francés, sí había morcilla en los bares. Sopa de ajo en tierra de campo, Palencia, a ver, evidentemente. Sopa de ajo es muy socorrida y todos nunca olvidaremos la de San Juan de Ortega y la de Jaén. Bien, eran elementos aditivos que al Camino de Santiago le permitían que el peregrino llevase en su memoria, en su mochila y en su arcano, los recuerdos bonitos. Pero en realidad lo de gastronomía, entendida la gastronomía como una traslación cultural de una serie de materias primas y recetas, no estaba en el camino. Y los vinos, pues igual, más de lo mismo. Casi toda la zona del Camino de Santiago era terreno destepado, entonces comenzaban, estoy hablando de hace 5 años, comenzaban las denominaciones de origen. El fenómeno del vino surge después. Y algunas bodegas sí que tuvieron el detalle de dedicar, pues no sé, el camino pasa por los pagos de Fontusal en el Bierzo y hombre, algunos hicieron algunos vinos que llevaban nombre de pagos, que eran nombre de peregrinos. Algunos distantes de cualquier arteria jacobea o camino de interés cultural, como lo llaman ahora, pues le ponían el nombre de peregrino a sus vinos. Los riojanos nos llevaban la delantera porque hacían hasta el grifo del vino. Los de Camponaraya en el Bierzo lo hicieron también, pero luego se agotaron. Prada empezó eufórico a dar vino y luego se dio cuenta que era una locura y dejó de dar vino a los peregrinos. Paco Pérez. Por lo tanto... Paco Pérez, perdón.
Paco Pérez hizo una edición de vino para los peregrinos del Camino de Santiago. Paco Pérez Calvés era un bodeguero al que recordamos muchísimo, con muchísimo cariño, del Bierzo, y que sí que tuvo ese detalle, es cierto. Pero en realidad el vino no ha estado con nosotros nunca. Hombre, quitando a mi amigo Mateo, que hizo un vino en La Bañeza, que pertenece a la de León, y que desde el principio justificaba su interés por identificar a la poderosa abadía benedictina de Sahagún con el vino y con su vino. Pero en realidad el vino no ha estado presente y actualmente sigue sin estarlo. Sigue sin estarlo. Sí, hay algunas bodegas, pero claro, esa bodega que elabora un vino, le pone una etiqueta y hace un guiño al camino, pero no ha hecho el camino, no nos conoce, no sabe de qué va esta historia, no tiene la esencia que decía Cauti esta mañana, no tiene el espíritu que mantenemos todos los que estamos aquí, pues de nada me sirve esa etiqueta porque no me va. Pero lo cierto es que tanto el vino, los vinos, las bebidas y la gastronomía, pues tienen que ver, es fundamental. No se puede hacer el Camino de Santiago sin comer en algún sitio. Claro que todo esto hablando del Camino francés. Yo me acuerdo cuando empecé, y lo decía, hace poco, en Espinosa del Camino, hay una pequeña taberna que lo hace muy bien. Porque ahí sí que hay una gastronomía más o menos popular, donde te encuentras unos callos, unas mollejas, unos buenos torrendos, te encuentras una buena sopa, las 3 sopas que todos los cocineros se han olvidado, una sopa juliana, una sopa de verdura, una sopa de ajo, una sopa de pescado, ¿no? Y se les ha olvidado a todos. Es un problema que tenemos en la hostelería y en la comanda regional. Y en esa pequeña taberna, como en algunas de Belorado, como en algunas de Villafranca, como en algunas de Carrión, hay todavía pequeños establecimientos que mantienen el menú del día y que da gusto comer allí, y además se come con unos precios más que asequibles. Ojo al dato, el peregrino rico es otra cosa. El peregrino que tiene pelas es otra cosa. El camino lo hacían los reyes y las putas, y los delincuentes, y los arrieros, y los que venían a vivir penas, y los que venían a hacer una experiencia de Francia, y los que con su oficio iban ganándose la vida haciendo el camino. Todo eso se lo he leído a Pablo Arribas. Pero en realidad el rico no tiene nada que ver con nosotros. El rico va a los hoteles, va a San Marcos. El rico va a los... Y me parece bien, todos tienen hueco en el camino, es lo bonito del camino, cabemos absolutamente todos. Pero no perdamos el hilo. Lo cierto es que si permanentemente estamos hablando de una cultura gastronómica, del camino, se ha abusado muchísimo de estos conceptos, lo que han ido pues, a confundir más de lo que está confundido el personal. Claro, esto es el camino francés, que el camino francés está prácticamente salvado, pero está prácticamente salvado porque dentro del desmadre que tenemos algunos espíritus antonianos, todavía quedan algunos albergues y algunas asociaciones y algunos peregrinos comprometidos con la esencia y con el vínculo, y eso lo está salvando, porque por mucha marea que se nos venga encima, todavía hay lugares donde se respira, todavía hay albergues donde hay clima de peregrinos y todavía hay conductas que nos acercan a los inicios, y no me refiero a hace 1000 años. Me refiero al 89, al 90, al 91. Cuando empezó a construirse el camino, yo conocí el camino en los primeros tiempos, imaginaros, os dije que tenía que buscar libros. No había bibliografía. Todavía Barreda no había puesto en el Santoilo, en la biblioteca del Camino de Santiago, que por cierto, no sé por qué no se le hace más caso, porque la idea era genial. Como genial fue la idea de Cauchy de crear la biblioteca en esta localidad sobre las bibliografías y los documentos contemporáneos. Interesante apuesta que permite a los estudiosos del camino poder argumentar muchísimo mejor y no centrarnos en los libros de todos, Domenico Lazzi, los que tantas veces hemos mencionado y que de vez en cuando aparecen en cualquier charla del camino. Apenas había bibliografía. Estoy hablando del año 87, 88, 89, 90. Yo recuerdo, tuve la suerte, claro, como empecé a identificarme dentro del periodismo con el Camino de Santiago, me mandaron a Roncesvalles con Camilo José Cela y con una panda de Padre Muy Señor Mío, cuando se declaró Camino de Interés Cultural Europeo. Fue todo un fenómeno que yo recuerdo con muchísima ilusión, porque ahora me tocó cubrirlo, y claro, me quedé muy bien con la copla en Roncesvalles y la importancia cuando cobró ese interés nacional que los ministerios y los ministros se tomaban en serio lo del Camino de Santiago.
de interés cultural europeo. Todavía no había llegado el Patrimonio de la Humanidad, que vino después, pero el caso es que esto empezaba. Empezaba la pequeña revolución que todos hemos conocido y que yo, como periodista, estoy encantado, como parte de esta familia, mucho más. Conocí los inicios de Hato, conocí los inicios del Templario, conocí los inicios de Alberto en Fromista, conocí a Mariscal y a sus hermanas, a Marroquí y a las suyas, conocí cómo se fue creando el germen del camino y cada vez nunca lo abandoné. Siempre estuve pendiente de lo que pasaba en el camino hasta que un día, bueno, siempre lo estuve en la radio, lo estuve en la tele, lo estuve en el periódico. Y cuando empezaron las redes sociales lo estuve, cosa que manejamos bastante mal en el Camino de Santiago y falta hacía que a través de las redes y de los grupos de WhatsApp supiéramos mucho más lo que pasa en el camino, en nuestro camino, en el camino de la esencia, en el camino comprometido, en el camino de las gentes que voluntariamente hemos decidido defender el camino, algunos porque quieren hacer lo que hicieron con ellos y otros porque se ha convertido en una camiseta. Somos del Barça o somos del Atleti o somos o colchoneros o somos de Madrid. Nosotros somos del camino y defendemos los colores del camino, los nuestros ya lo sabéis, tiene forma de concha, a veces bordón, que ya no lo llevamos, y llevamos las de Sardezú, que son muy buenas, tiene una serie de simbología con la que convivimos. En aquellos tiempos yo conocí el Monte Irago, también era muy famoso el Cocido Maragato. En aquellos inicios del Cocido Maragato sí es cierto que algunos peregrinos que había leído a Villambravo, el de Sagún, que nunca llegamos a hacerle el merecido reconocimiento que mereció, todo un personaje, y escribí el obituario cuando murió Villambravo en el norte de Castilla, no porque conociera su trayectoria medievalista y su capacidad intelectual, pero sí porque se me unía, se me ligaba al Camino de Santiago, porque era el único periodista que hablaba del Camino de Santiago y que se conocía desde Redecilla del Camino hasta la Laguna de la Fava todas las poblaciones y en consecuencia todos los albergues. Y en consecuencia durante muchos años entrevisté a centenares de personas, de aquellas que nos gustaban. ¿Os acordáis? De aquellos que venían en burro antes de que Hato y Irene fueran para allá y que la francesa Marie Vigil, que tanto nos ha alucinado con su voz y sus conocimientos y su guiño a las cantigas, es alucinante, pocas veces en universidades, en foros culturales, históricos y literarios, se ha hablado con tanta fluidez, conocimiento y precisión como lo ha hecho María Virginia esta mañana, y además nos ha puesto sintonía que nos ha alucinado a todos. Entonces, claro, yo empecé a ver que aquello empezaba a crecer y vi el Cocido Maragato lo hacía la Cholina, que vivía en Rabanal del Camino antes de que Rabanal del Camino se convirtiera en Benidorm, que está bien que se convierta en Benidorm, dicho sea de paso. Cuando en Focebadeón vivía la María sola y se preparaba un Cristo porque querían quitarle la campana y salíamos en todos los telediarios, pero nadie horadaba que había detrás de la María y la campana de Focebadeón. No, era una señora que se enfrentaba a la Guardia Civil porque le querían quitar la campana, pero nadie hablaba de que era Focebadeón. Hoy se ha vuelto a convertir, por fortuna, en un foco con mucha infraestructura y muy seguido por los peregrinos, sobre todo por el carácter simbólico que tiene Foncebadón cerca de la Cruz del Ferro, ya a la bajada a la olla berciana. Era un camino, llegabas a Carrión de los Condes y todavía, hombre, como le he dicho, Pepe, ¿cómo coño se llama Ángel Barreda estaba en plena euforia. Barreda venía de Fromista llevó los trastos a Carrión, que era su pueblo. En los tiempos que estaba Alberto, el cura, estaba al lado de la hostería de los Palmeros, hay una ventanuca, y fue la primera entrevista que le hice. Todo esto empezaba a tomar cuerpo y empezaban los peregrinos, y empezaban a pasar los peregrinos. Y aquello empezaba a ser una buena fuente de ingresos. Y de verdad que durante los 10 primeros años aquellos, el camino vivía. El camino tenía personajes de todo tipo. Había personajes desde el grupo de delincuentes que venían acompañados con los empleados de pensiones, donde te encontrabas un actor, un torero, donde te encontrabas una persona silenciosa y callada que luego en el albergue te ponía la comida y te la quitaba y era un catedrático de una universidad de Múnich, y te encontrabas gente alucinante. Luego empezó el colorido, y ya sabéis, el Coelho le da por escribir y la prepara gordísima, y vienen los brasileños, no sé quién escribió en Corea, la volvió a preparar y se nos llena de coreanos, y siempre fieles al camino, italianos,
alemanes y franceses, que desde el principio formaron parte de la fauna del camino y le daban cierta entidad, que todavía se la siguen dando. Ocurre que con tanto barullo a veces es muy difícil elegir. En aquellos tiempos era fácil entrevistar, como periodista era fácil entrevistar a un peregrino. El peregrino te contaba por qué lo hacía, porque tengo una enfermedad y me voy a morir, porque murió mi hijo y le prometí que iba a hacer el camino, porque estaba harto de todo y necesitaba encontrarme a mí mismo. También conocía a muchos que se escondían en el camino o buscaban resguardo en el camino. Aparecía un tío por un albergue y ahí se quedaba y se podía tirar 3 meses. Y como no le preguntábamos de dónde venía, pues ahí se quedaba. Mientras se portara bien y atendiera a los peregrinos, pues bienvenido, que muchos hospitaleros piden que se les eche una mano en esa ardua tarea de atender a la gente que se queda en los albergues. El camino tuvo unos años magníficos, donde lo que pasaba en el camino, la gente que se quedaba en los albergues, pues era una torrentera de historias. Todavía las sobremesas o las tardes, por la noche no, porque en los albergues serios, como el de Arturo en Puerto de Oro, se cierra una hora y se acabó, aquí no habla nadie, y a las 6 de la mañana nos levantábamos. Pero hubo una época en la que había sobremesas y ahí es donde nos conocíamos. Nos conocíamos aquellos que manejaban entonces el inglés, yo siempre iba acompañado con periodistas jóvenes que manejaban el inglés, yo no, y tenía la oportunidad de poder preguntar, que era mi oficio, y sigue siendo preguntar mucho. ¿De dónde venís? ¿Por qué lo hacéis? Y llegamos a hacer más de 1000 entrevistas que están publicadas. O sea, tuve la fortuna de guardar toda esa información porque sabía que algún día me podría servir de algo si quisiera hacer un análisis de lo que ha sido el camino 25 años después. Lo cierto es que todo eso cambió, pero tenemos la suerte de haber conocido a una serie de personajes, una serie de personas vinculadas al camino que ya forman parte de la historia del Camino de Santiago. De la historia nuestra, no de la historia antigua, no de la historia medieval, no de la historia investigadora, no de la historia científica, pero sí de la historia que hemos conocido todos. Los que en los últimos años nos vinculamos al camino tenemos nombres propios, tenemos rostros, tenemos gente que estaba allí cuando pasaba. El Terradillo de los Templarios, había Franca del Bierzo, por supuesto Manjarín, y algunos lugares donde todavía recordamos a aquellos que durante años atendieron a los peregrinos. Al mismo tiempo se iba creando lo que he dicho, se fueron creando todas las infraestructuras, y lo cierto es que nos va muy bien. Va muy bien. Aquello que decíamos que el Camino de Santiago iba a servir como un recurso económico, iba a dinamizar el medio rural, iba a generar empleo, iba a fijar población. Fijaros, el hospitalero de San Antón se ha traído los 3 hijitos. Si se quedan aquí y se empadronan, pues votarán a la alcaldesa el próximo año, Beatriz. Quiero decir que sí, que de alguna manera el camino, por supuesto, que ha fijado población. Muchos decidieron no solamente hacer de hospitaleros, sino quedarse a vivir, comprarse una casa y seguir atendiendo el camino. En Castrojeriz hoy hay muchos establecimientos que recogen y reciben a los peregrinos que van mucho más allá de aquel albergue de Resti, de aquel albergue municipal o de San Antón cuando Ovidio comenzaba. Esto ha cambiado. Pero claro, si como periodista yo detecté en los primeros años que el vino y la gastronomía era un titular bastante hueco que no se ajustaba a derecho, como periodista sigo asistiendo a un espectáculo muy preocupante, pero tremendamente preocupante. Tremendamente preocupante el día que una generación que estamos aquí, que estáis aquí, no esté. No veo reemplazo. No hay reemplazo. No hay reemplazo para esa cruzada, casi religión que habéis emprendido muchos en defender el camino, en defenderos del resto de la forma de entender el camino y de mantener, no sé si la gratuidad, no sé si, pero lo que sí que tengo claro es que la hospitalidad está garantizada, que es la fuente, como Cauchy nos decía esta mañana, ante una de los motores del camino que lo identificaba. Pero me preocupa mucho más. O sea, si la gastronomía y el vino me preocupan en esta región donde todavía se les ha olvidado que en la Sierra de la Culebra acaba de quemarse y no saben que hay 6 bodegas que están elaborando unos vinos en una de las zonas más deprimidas de la provincia de Zamora y el mapa está sin completar. Si cuando hablamos del vino en Castilla y León, y les recuerdo que el Valle de Mena y que el Chacolí, quitando a mis amigos del término Miranda, que se empeñaron en sacar el zurracapote, y los últimos chacolís que pertenecían a aquellas tabernas, que eran los chacolís que había en Miranda de Ebro, más de 20 y 30, yo conocí el Chamorro
al que entrevisté casi antes de cerrar, no le tenemos perdido. Todavía no hemos recuperado esa tesela del mapa del vino de Castilla y León. La Ribera va bien, como Galicia va bien, como Santiago va bien, como Sarria va bien y como el Camino Gallego va bien. Pero hay más caminos. Hay más zonas de vino que no han ido encajando. Hay zonas en el Bierzo, todos decís la Mencía, porque evidentemente el Bierzo es jacobeo, por encima de todo. Vamos, desde que bajamos del Irago para abajo hasta que subimos por Valcárcel para arriba a la laguna, al Cebreiro, todos son viñas y todos son bodegas. Pero tampoco ha habido muchos guiños al camino. Curiosamente, parece mentira que una de las zonas jacobeas más identificadas por la viticultura, como es el Bierzo, no han hecho las bodegas excesivos guiños. En un recuento que hice hace algunos años sobre los bodegas y vinos vinculados al camino, al menos en su etiquetado, me salían 20. No creo que haya más por ahora, porque tal vez no hayan hecho el camino los bodegueros, o los enólogos o los viticultores. Pero seguimos igual. El mundo del vino en esta región pues nos queda sin completar. Sí que hay 4 zonas potentísimas como son Toro, como es el Bierzo, como por supuesto es Ribera del Duero, que es la madre de todas las batallas, como por supuesto es Rueda, pero en las Lanzas todavía nos cuesta convencer a los propios burgaleses de la importancia que tiene. Yo todavía sigo pendiente que la capital, la ciudad de Burgos, por estar aquí, por eso lo comento, podría comentar los demás sitios, todavía no ha hecho el guiño ni a la Ribera del Duero ni a la Ribera de las Lanzas. Por cierto, una de las zonas, uno de los ámbitos geográficos que comparte con el Cerrato Palentino, con mayor raíz histórica, con un fundamento más que claro y donde posiblemente esté el origen del vino y de la viña, en la zona más alta, ahí donde termina la Palamera y llegamos al Cantábrico, y que se denominó en su día, como bien algunos investigadores lo han demostrado, Chacolí, con CH. Hay mapas que no hemos terminado todavía. Los vinos de Valtiendas en Segovia, cerca de Fuentidueña de tu pueblo, pues son muy poco conocidos y son 5 o 6 bodegas que intentan hacerse camino. Hay zonas como Cebreros que se ha puesto de moda gracias a que la garnacha fue una variedad que entró fuerte en el mundo del vino, y no me quiero enrollar porque tendríamos que estar todos en el mundo del vino para enrollarme, pero lo cierto es que se salvó. Y así podríamos hacer un recorrido por todas las mapas de vinos de Castilla y León, que curiosamente todas las zonas de vino de Castilla y León, la Sierra de Salamanca, Bierzo, Tierra de León, Rueda, Valtienda, Ribera de las Lanzas, Toro, Cebreros, todas forman parte del mapa jacobeo. Por todas ellas pasan los caminos. A mí me gusta llamarles caminos todavía porque así me lo enseñaron. Cuando alguien me dijo un día, el camino empieza en mi casa y voy por aquí, y resulta que un tal Sarmiento escribió que para ir allí pasó por Medina, resulta que alguien más escribió que para ir para allá pasó por otro sitio, y poco a poco se fue hundiendo el mapa de los caminos que la administración, santa administración, que ahora nos tiene abandonados de la mano de Dios, porque se cargó el único instrumento, la única herramienta que tenía un zoom puesto, que tenía una cámara que permanentemente sabía lo que estaba pasando en todos los caminos, en los albergues, en el mundillo del camino, se cerró, que fue el comisariado. Y ahora lo ostenta alguien que no tiene por qué ostentarlo, que es el director general de turismo, que bastante tiene con atender la Dirección General de Turismo, cuyo peso específico en la economía de esta región es tan importante, como para jugar a ser comisario de algo que no conoce. Pero nos pasa en eso en muchas otras cosas. Y eso es lo que de verdad a mí me preocupa. Claro, que si me preocupa que el mapa del vino no esté completo en esta región, porque del mapa gastronómico prefiero no hablar, que sería otro, como decían esta mañana, sería otro tema de ponencia, pues también me preocupan los otros caminos. El abandono absoluto de los otros caminos, de esos que nosotros como peregrinos hemos defendido diciendo el camino empieza en mi casa y llega a Santiago, que es lo que diferencia el camino del resto de los caminos de interés, del resto de los GRs, del resto de los senderos, del resto de las rutas, que como bien decía Cauchy esta mañana, definía el camino con una serie de parámetros, de vectores, y uno de ellos es que tiene una meta, tiene un final, que es Santiago de Compostela y unos huesos. Cada uno se crea los huesos que haya, pero ese es el motivo por el que hacemos el camino y por el que peregrinamos. Y eso sí que me preocupa. Me preocupa que hayamos dejado de hablar de ello, que no se sabe qué es lo que está pasando en el camino de la lana, que se acabe de inventar el camino olvidado,
donde no hay albergues, donde no hay peregrinos, donde hay un interés evidente. Nadie niega el interés de ciertos colectivos, de individualidades, incluso a veces de pequeñas instituciones, en defender el camino, y bienvenido sea. Pero de los 11 caminos que hay en Castilla y León, 12, 13 caminos perfectamente definidos, unos como tradicionales, otros como interés, otros... Pero lo cierto es que son caminos y que empezaron a fraguarse, que empezó la gente a andar en los caminos, que empezó... Pero claro, luego el alcalde no tiene ni puñetera idea de qué va la vaina, el concejal de Cultura muchísimo menos, y la propia Diputación pues se hace la picha al lío cuando tiene que hacer algo, entonces piden datos, y con los datos que les den... El problema es a quién pide los datos. Claro, al no existir quien facilite los datos, suministre la información y aclare un poco las dudas que pueda haber, pues cada alcalde cambia la flecha, cada alcalde decide qué es el camino y así nos va. Si el camino de francés no corre peligro, el camino de Santiago no corre peligro, es imposible que después de todo lo que nos ha pasado, incluida la pandemia, pueda esto agotarse, aunque se puede adulterar, y de hecho ya tenemos algunos síntomas de adulteración del camino, de la propia esencia, de los albergues, incluso de, pues si algún día pasa todo esto, imaginaros en el resto de los caminos. O sea, de aquí a unos 10 años, pues posiblemente todo el interés suscitado por recuperar caminos en invierno, por cierto, me los he recorrido, no hablo por casualidad, para poder analizar, para poder escribir, para poder contar, he tenido que hacerlo. Y desde luego, con mayor dolor del mundo, el segundo camino, aquel que yo aprendí cuando era el camino de Santiago del Sur, aquel que tenía una serie de connotaciones que a mí me alucinaron. Una calzada romana, iter ad emerita histórica, Roldán Herbás, año 87, se hace la tesis doctoral, que luego esas fuentes fueron superadas por muchos investigadores, pero sabíamos por dónde pasaba la calzada romana, sabíamos por dónde pasaba la Bizana, sabíamos por dónde pasaba la Cañada, sabíamos dónde habían sido los caminos protostóricos donde las inmigraciones de los animales voluntariamente cruzaban Baños de Montemayor para arriba buscando la meseta. Conocíamos todo y todo estaba en su sitio. Estaban las avocaciones, la toponimia que identificaba el camino en el camino de Santiago del Sur, de la Vía de la Plata. Aquel que coincidía con una carretera, luego con una autovía, y luego coincidía con una cañada y coincidía con nuestra flecha amarilla, que se encontró el camino hecho, como en muchos otros casos de las sendas jacobeas que tiramos de las otras flechas, aquellas que tenían una altura de 2 metros, eran piedras de cantería y una epigrafía que decía qué emperador era y cuántas millas te faltan para llegar a la próxima mansio. Esas mansios que pasaron desapercibidas, pero que son Salmantice, que es Salamanca, Ocelunduri, que es Zamora, que es Augusta, en fin, todo eso estaba ahí y sigue estando. El único problema es que está olvidado. El único problema es que ya no se titula en los periódicos. Ahora dice que quieren levantar la vía del tren. Yo me acuerdo los líos que tuvimos con la calzada romana de la Vía de la Plata, con la propia Vía de la Plata, Camino de Santiago del Sur, cuando el alcalde de Astorga acaudillaba una pequeña revolución que defendía las pequeñas localidades por las que sí pasaba el camino. Donde nos encontramos la flecha amarilla, que es nuestro espíritu, que era la mejor guía, era el mejor tratado de orientación que pudiéramos tener, y cómo se agradecían aquellas piedras con una flecha amarilla, cuya historia cuenta Eduardo con mucho cariño, y algunos de los viejos rockeros del camino, de que llega la Guardia Civil, le ve al cura del Cebreiro con un grupo de chavales pintando flechas amarillas y le preguntan qué está haciendo, creía que está dando una pintada, y alguien dijo, estamos preparando una invasión. Simpática en la observación, porque evidentemente sí que fue una invasión. Y desde luego me preocupa la Vía de la Plata, me preocupa. Ahí nos quedan algunos valientes todavía, en la zona de Mérida, nos quedan algunos valientes en Extremadura, cerca del pantano de Alconeta, en Sar, nos queda, por supuesto, en Fuenterroble, que es nuestro centro neurálgico, pero con un cura que hizo del camino su pastoral, pero además le puso carro y ruedas y hace muchas más cosas, como debe ser. Pero se acabó. Otro tiempo hace que no vamos a beber de la casa, hemos cruzado el río San Lucín. Está un poco... la propia Salamanca se le olvida y la propia Zamora se le olvida también. Eso sí, han curado su conciencia, dotando un albergue más o menos bonito al lado del Calixto y Melibea y el otro al lado del románico zamorano, y tenemos un albergue donde la gente se puede quedar. Pero ahí se queda. Pero no hay un compromiso de verdad de un ayuntamiento, de una localidad
que pueda sumar en el caso de Zamora el románico, la fuerza que tiene una ciudad medieval con algo que es tan consustancial a ello como es el Camino de Santiago y los peregrinos. Y tenían que formar parte, lo mismo que forman parte de Santiago y de algunas localidades jacobeas, el peregrino, cuando forma parte casi del mobiliario humano, en este caso no urbano. Pero nos hemos olvidado, y a mí me da la impresión, luego cobra mucha fuerza el camino portugués, aquí todo el mundo ha movido ficha, y ha movido ficha y muy bien movida, ha movido ficha con buenas infraestructuras, ha movido ficha con una promoción más o menos buena, pero ahí se ha quedado. Y eso es lo que de verdad me preocupa como periodista más o menos identificado con el Camino de Santiago. La suerte es que a lo largo de todos estos años, gracias a que en mi trabajo hubo un tiempo en que no existía internet y había que archivar, no podíamos dejar ningún papel fuera, no podíamos dejar ninguna fotocopia de algo que había salido en un periódico y lo habías visto para tú aprender, y fui almacenando información, y prácticamente está todo. El día que me ponga en serio, pues le veré a Jato con el pelo negro y a la vuelta colocando el último plástico, y le veré a Ovidio quitando el cartel de los perros muertos, o peligro con los perros, o cuidado con los perros. Y así a lo largo de todo el camino. Y eso es lo que de verdad me preocupa. Y lo de la gastronomía, ¿qué queréis que os diga? Mirad, mucho se habla en esta región en los últimos tiempos. Mucho se habla. Bueno, en este país estamos todos locos por dinerarnos. Al final lo vamos a conseguir. Con esto liarnos a bofetadas, al final quién sabe. Algunos intentaremos impedirlo en la medida que nos sea posible. Pero esto es una locura. León sigue en marchar, los de Soria no quieren saber nada en Valladolid, los de... Es un problema, pero es un problema que también nos atañe al camino. Nosotros que fuimos la aguja que cosía, fuimos los que trenzamos los ajos de Castrojerí, fuimos los que trenzamos la geografía, los que unimos en un lenguaje común, en una idea común, que era el camino, que era el peregrinar y que era la meta final, que era Santiago. Y logramos hacer un grupo de asociaciones que más o menos, como pasa en todas las asociaciones, al final una asociación cree que es suyo, lo mismo que el arqueólogo cree que el yacimiento es suyo y el cura que la iglesia es suya. No se dan cuenta todos que no es de ellos, que es del común. Pero bueno, durante el tiempo que lo defienden nos viene muy bien. Y esta región, pues es eso. Yo, desde luego, cada vez que pasan años y celebramos nuestro estatuto autonómico, yo estoy cada vez más contento, porque tengo una suerte como paisano, como votante y como individuo que vive, nace, crece, llora, desayuna, se acuesta y amanece en esta comunidad que se llama Castilla y León. Fue una suerte, porque me proporcionaron un escenario para mi trabajo y para mi sensibilidad impresionante. 9 provincias, Bierzo, 60 comarcas naturales más o menos definidas. Siempre que lo digo estoy esperando que alguien se meta conmigo para que lo debatamos entre todos, porque está sin debatir la comarcalización, que al final será la solución de la despoblación, pero ese es otro tema para otra ponencia. A mí me encantó el pertenecer a Castilla y León. Yo cuando voy a cualquier sitio, al extranjero menos por mi dificultad con el inglés, y que en cualquier foro de muchos aspectos que forman parte de mi trabajo, soy el puto rey. Yo hablo de Atapuerca, yo hablo de Cervantes, yo hablo de que el gran acontecimiento de la historia universal, que fue el descubrimiento de América, se gestó en mi tierra, que desde aquí manejamos la historia del mundo, de Europa y de España, y que nuestro acervo cultural, tanto literario como histórico, como paleontológico, como antropológico, es extraordinario. Es un arcano impresionante que va desde las Merindades a la Sierra de Francia, al Valle del Tieter, se pierde en la montaña palentina, en Bavia y en la Ciana. Y todos ellos con lenguas diferentes, con costumbres diferentes, con paisajes diferentes, con lo cual nos proporciona, imaginaros para la gastronomía, el tener la suerte de vivir en una región que es la única parte llana, es Valladolid, que es la ciudad, la provincia más llana de España. El resto son todo montañas. Empezamos a dar vueltas y desde Gredos, de Navacerrada, Guadarrama, Urbión, Picos de Europa, Sierra de la Culebra, es todo montañas. Claro, esas montañas tienen grandes valles y todo eso, ¿qué ha conseguido? Pues ha conseguido que seamos la región con mayor masa forestal. Tenemos más árboles que nadie. Sí, más árboles que nadie, en Europa y en España. Por eso cuando nos castiga la temperatura y el fuego nos visita, nos las prepara gordísimas. Tenemos más reservas de biosfera que nadie, más parques naturales que nadie, tenemos más cepas, más espacios protegidos.
Tenemos las casitas de los enanitos y de las hadas más que nadie. Y esto, claro, esto tiene mucho que ver con los valles, con las vegas, con los ríos, con los cultivos, con las viñas, con los frutales, con los cultivos leñosos, tiene que ver con la fertilidad de la tierra, tiene que ver con los pastos, tiene que ver con la ganadería. Somos la mayor cabaña de ovino y la de vacuno. Somos, hasta que se lo carguen, que se lo van a terminar cargando, somos una región impresionante, que tiene de todo. Imaginaros el día que seamos capaces de contárselo a todos los peregrinos que los crucen por todas las arterias jacobeas. Pero además no solamente eso. Fijaros, yo no sé si lo hicieron la idea, yo creo que no, pero nos hicieron un favor. Porque en esta comunidad que se llama Castilla y León no solamente están los límites que marca la administración actual, es que tenemos las lindes. Tenemos lo mismo que decía Conchi esta mañana, que el Camino de Santiago son 15 kilómetros a un lado y 15 kilómetros al otro, y todo más o menos entra, siempre que haya criterios. Nosotros hablamos vasco en Miranda, nosotros hablamos maño en Ágreda, hablamos verato en todo el sur de la provincia de Ávila, extremeño, y algunas lenguas dialectales que todavía se mantienen por la zona. Hablamos portuñol en la raya entre Salamanca, Zamora y Portugal, hablamos bable en las zonas altas de Ancares, lo que pega Asturias. Hablamos montañés y cantamos las marzas con los de Reynosa y Montes Claros, los de Aguilar. O sea, tenemos un acervo cultural, un arcano impresionante, desbordante, que por cierto, forma parte de los caminos de Santiago. Todos nuestros caminos cruzan ese escenario, ese mapa tan gigantesco que acabo de esbozar de una forma un poco frívola, pero que se ajusta a la realidad. Todo esto es cierto, y esto es lo que nos convierte en una de las potencias culturales en muchos campos, en el arqueológico, en el antropológico, en el agronómico, en el natural, en el medioambiental y en muchas más historias. Por lo tanto, claro, si hace 30 años, cuando me encargaron hacer el camino para hablar de vinogastronomía, me encontré con un mundo fascinante que empezaba, 30 años después, aquello triunfó, habrá que ir separando el grano de la paja, pero la cosa funciona, pero nos hemos olvidado mucho. Yo sé que el camino francés hemos hecho frente y hemos dicho, cuidado, que esto se desmadra, vamos a cerrar filas aquí y nosotros tenemos que mantener el tipo. Y me parece bien, pero claro, es como a mí, que me enseñaron a que defendiera esta bandera y ahora los de León dice que se van. Coño, que me indemnice, que llevo dedicando 30 años a defenderos juntos a todos. Y como en los caminos me está pasando lo mismo, porque no estamos haciendo nada pero ya sé que esto es parte posiblemente de mi próxima intervención, si me invita a un vídeo del próximo año, ya con más lujo de detalles y desde el prisma de un periodista que ha seguido más o menos fielmente, vinculado emocionalmente a todas las noticias que generaba el Camino de Santiago. No quiero con esto, jolín, ya sé que muchos habréis dicho, coño, si el Barbas es un tío muy vinculado, los que no me conocéis, soy de otra zona, no, pero los que son de aquí saben que estoy muy vinculado al camino. Cato 200 vinos todos los meses, desde hace 25 años. ¿A qué se alucina? Pues me gustaría hacer 200 entrevistas de peregrinos mejor que las cato, porque ya el mundo del vino se ha convertido en un mundo muy original, que nos ha venido muy bien porque nos ha dado paz, nos ha dado trabajo, ha generado empleo, ha fijado población y nos ha devuelto un paisaje que habíamos perdido, que era el de los viñedos, y nos ha devuelto la alegría y la autoestima en muchas zonas donde no nos quedaba nada. Porque los que somos muy mayores, como Pablo Arribas Briones y yo, sabemos que hace 150 años hubo una plaga tremenda, que fue la filosera, que se cargó todos los viñedos y empezamos a emigrar. Las primeras emigraciones a Buenos Aires, las primeras emigraciones fuera, eran de aquí, de estos pueblos que se quedaron sin vino, porque hubo una plaga que diezmó los viñedos y durante una década, hasta que se volvió otra vez a respirar, se marcharon a Buenos Aires, se marcharon a Venezuela, se marcharon fuera. La primera emigración, que por cierto todavía no está siendo estudiada debidamente, el impacto que tuvo en la demografía, en el medio rural, en muchas zonas de vinos que hoy son punteras, en aquellos tiempos en Castilla y León. Todavía no está suficientemente estudiado esa época de la famosa Filosera bastratis, que así se llamaba el insecto, se cargaba las viñas, y que fue un terror porque diezmó prácticamente todas las viñas.
O sea que cuando vais a hablar a alguno que dice yo tengo viña prefilosérica, tiene que hablar conmigo. Yo voy allí con un catedrático de cultivo leñoso, una sierra mecánica, corto la cepa y le digo los años que tiene. Se cargó la filosera prácticamente todo. No digo que en algún caso, en algunas zonas, por sus características de suelo, por su ubicación, pudiera perdurar, pero cuando las plagas entran, entran. Cuando vino la pandemia, entró, y entró para todos. Aquí no se salvó nadie. Que no venga nadie diciendo que en mi pueblo no hubo pandemia, no. Cuando llega la pandemia, cuando llega algo, un fenómeno de este tipo, acaba con todo, y eso fue lo que pasó con la propia filosera. Y nada más, solamente me queda deciros que el próximo año voy a intentar traeros todos los vinos jacobeos que haya, y además voy a traeros a unos cuantos cocineros que hagan platos de los que pueda comer un peregrino. Está uno de estrellas michelines, de colorines, de vanguardia, hasta el coco, porque al fin y al cabo en todo en la vida es una pirámide. La pirámide es esta. En el vértice hay una serie de historias que suelen ser caras, eso sí, creativas y vanguardistas, y además innovadoras, pero están aquí. El resto de la pirámide estamos todos los demás, y son los que me interesan, son los que nos viajan, son los senderistas, son los turistas, son los peregrinos que tienen que comer y alojarse en sitios y que no quieren sensaciones de esas que cuestan 200 euros y comer 80 o 90 euros. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, porque ese vértice lo podemos utilizar en casi todo. El problema es que ahora a ver quién se atreve a meterse con la estrella de Michelin. Yo me atreví siempre, pero ahora más que soy Premio Nacional de Gastronomía y me lo dieron los mismos a los que critico todos los años, durante 25 años, me puedo permitir esos lujos. Pero bueno, yo ya, para lo que me queda para venirme aquí con Ovidio a San Antón, puedo decir muchas cosas. Pero había que ser valientes y decir muchas cosas en muchos campos de la vida. La intelectualidad, la cultura, a veces nos la está jugando. ¿Quién ha dicho que la supremacía de los valores reside en la vanguardia? ¿Quién ha dicho que la supremacía de los valores reside en la creatividad y en cuando decirme la verdad? Coño, si vamos a ver a veces algunas exposiciones, ya sé que esto alguno dirá, joder, se está pasando barbas, pero ¿cómo se puede atrever a decir eso? Pues me atrevo. Salimos de una exposición y nadie sabe de qué coño es. Salimos de comer en un restaurante de alto postín y ni los que nos dedicamos a ello y conocemos y manejamos el vocabulario de las técnicas nos ha convencido. Y en realidad los de la pirámide, los de aquí abajo, son los que a veces están pidiendo realismo, están pidiendo recetas, están pidiendo sabores que se puedan conocer, están pidiendo materias primas que en el plato sean identificables, no tanta emulsión, que no sabemos de dónde viene en la mayor parte de los casos. Y no estoy haciendo una crítica a la vanguardia es necesaria. Alguien me dijo un día, Javier, sin vanguardia en el arte, sin vanguardia en la escultura, sin vanguardia no habría tradición, ni lo clásico existiría, y todo está pendiente de cambio. Lo único que digo que enciendo a las alertas, porque tal vez eso hace que la gente se esfuerce menos en decasilabar y jugar con el verso libre, que la gente se esfuerce menos en el trazo y jugar con la alegoría, pero no hay forma de identificar en ese trazo lo que nos quiere contar, que la gente se esfuerce menos en otras artes del abanico de la cultura y al final lo que hacen es un poco alejarnos y dejar que ese vértice nada más sea el que pueda disfrutar y pagar, que si al fin y al cabo entre ellos su pan se lo coman, pero el resto es lo que está esperando. Y en la cocina igual, os podía decir solamente para que quede un poco el musguillo, yo me puse muy pesado durante mucho tiempo y logré que la universidad, no los cocineros, no los hosteleros, que últimamente, joder, les sacamos de las cocinas para salir al comedor, les hicimos las entrevistas, les pusimos las respuestas y parece que son dioses. Y desde luego dejan mucho que desear, en general. Los cocineros famosos han perdido aquel estilo que tenían los viejos mesoneros. Sí, que los había en Burgos, los había en Segovia, todavía quedan los hijos de aquellos donde daba gusto el clima, daba gusto el trato, daba gusto la comanda que todos identificábamos. Ahora ya no es otra cosa, ahora ya en el comedor ya no se habla, ya no hay ese rollo tan bueno que teníamos con los cocineros donde decíamos yo vine con mi abuelo y traigo a mi nieto a comer aquí. Coño, todo eso se ha ido perdiendo
pues desgraciadamente, lo mismo que el Patillas cerró y se nos acabó la bohemia por la noche en Burgos, los que sois de Burgos sabéis de qué os hablo, pues no sé, tendrá que ser así y todo tendrá que desaparecer, pero es una puñetera pena que en una región, como antes, en ese esbozo que he hecho muy rápido, porque la ocasión así me lo demanda, en una región que es un arcano en todos los sentidos, con nuestras lindes y sin las lindes. Somos un arcano en materia de agroalimentación, de ganadería, de no sé cuántas de producciones alimentarias, de denominaciones de origen, de indicaciones geográficas protegidas, de marcas de garantía. Entramos en todos los cultivos de leguminosas, en cereales, en panes, en quesos. Somos verdaderamente una potencia alimentaria y lo estamos haciendo muy bien. La pena es que todo eso no se está trasladando al recetario, ese magnífico recetario pendiente de estudio. Se hizo un estudio que a través de la universidad yo me empeñé muchísimo en que así fuera y en este caso lo logré. De muchas cosas me siento orgulloso y vanidoso, porque cada vez soy más vanidoso, no de dar la edad, como de aquello que conseguimos que la administración potenciara el que desde una cátedra de antropología se dieran unas becas a cerca de 20 jóvenes que estaban estudiando y les repartimos por todas las comarcas de Castilla y León con un método para preguntar a la señora cómo te llamas, cuántos años tienes, cómo haces este producto, qué técnica utilizas, qué combustión, de dónde viene la materia prima, por qué lo hacías, dónde lo hacías, qué fiesta era, y con todo ese material tenemos 11.000 recetas que se recogieron en un documento que luego lo pusimos en el, le llaman, ¿cómo se llama? El dicho, ¿cómo se llama? El dicho del pendrive. El pendrive, bueno, y ahí está, y no lo ha utilizado nadie. 11.000 recetas recabadas, donde había recetas con ardillas, con cigüeñas, había la de Dios, porque fue un trabajo de campo exhaustivo, controlado por la metodología etnográfica a la hora de hacer un cuestionario del que teníamos que sacar bastantes conclusiones. Pues nada, los chicos de La Vanguardia se dedicaron a lo que se dedican, todos a repetir la misma técnica, todos a repetir la misma presentación, pero olvidaron el arcano que teníamos en esta región para poder comarcalizar la comanda, consecuencia de la gastronomía, y que las recetas no se perdieran. Eso sí, todos te ponen en sus libretos de publicidad, ahora más digitales que en papel cuché, que la gastronomía de su pueblo es tal, y luego no existe como tal en el 80% de las poblaciones. Espero haber satisfecho este tiempo de espera a la llegada de la música que estamos todos esperando. Espero no haberos defraudado demasiado a la hora de hablar de vinos y gastronomía de Castilla y León, pero no creáis que no me conozco los vinos, me los conozco como señor coñazo, porque casi me los conozco todos. No creáis que no me conozco el recetario tradicional y los platos típicos desde Redecilla del Camino hasta la Laguna de la Fava, me los conozco, no tiene ningún valor, me he dedicado a ello toda mi vida, pero sería un coñazo hablar de la sopa de trucha y cómo empezó y su vinculación a aquella monja navarra que un día llegó al hospital de Órbigo y se llamaba María, y aquella monja, no sé si llegó a ir a Santiago, pues se enamoró de un mozo y la llamaban María Palos porque andaba por allí como buena monja y como buena navarra, valiente y dura y recia como ella sola, y María Palos pasó a la historia y vivía en uno de los arcos del puente ese que luego don Suero jugó a los... Bueno, hay muchas recetas que tienen mucho que ver con el Camino de Santiago y que algún día pues habrá que recoger y deberíamos de tomarlo en serio, el primero un servidor. Y nada más, solamente recordaros, para los que no sois de aquí, que en el camino nos pasa eso, muchos no somos de aquí, que esta región es mucho más que una llanura, es mucho más que un canto desesperado de la generación del 98, o la Castilla aquella que se nos llenaba de trigo y de soles y parecía que no había nada más. No, Castilla y León es un invento que hicimos hace 40 años a la hora de marcar el mapa de las autonomías y que tuvimos la suerte de contar con 9 provincias, con un montón de macizos de montañas que nos circundan y que nos ofrecen todavía un medio rural y un paisaje salvado, vacío, pero salvado, y que nos permite poder plantearnos un futuro magnífico en muchos campos. Y entre ellos, en el de conseguir que nuestros caminos de Santiago, caminos de interés, arterias jacobeas de primera, de segunda y de tercera, no lo sé, pero que esos caminos de Santiago contribuyan a enriquecer culturalmente el espíritu de una
región tan fuerte, con ese arcano cultural, y además el camino siempre introduce lo que hemos dicho tantas veces, introduce Europa, introduce lo que la mili nos impidió, que pudiéramos dormir de distintas zonas, de distintos colores, incluso de distintos sexos, en la misma habitación y en las mismas literas, levantarnos a la misma hora, andar por el mismo camino y con las mismas ampollas. Y eso solo lo da el camino, ninguna otra ruta, por muy interés que tenga, ecológica o histórica o de caminera, tiene ese gancho que tiene el camino. Por eso es necesario que sigáis estando los que estáis defendiendo el camino, pero que no olvidemos que hay muchos más caminos que están esperando que vuestras conductas sean conocidas. Yo estoy seguro que algunos de los caminos que están surgiendo ahora, y a los que se dedican congresos con una pasta que yo alucino a colorines, cuando veo su participación y cuando no os llevan a vosotros para decirles a esos que están recuperando caminos que el camino es esto, que la hospitalidad tiene este concepto, que la forma de atender un albergue es esto, y que los que defendemos el camino hemos hecho el camino, somos gente del camino, y que por lo tanto nos es más fácil defenderlo. No se puede defender desde las posturas políticas, provinciales, locales, o desde la entelequia de algunos intelectuales que con su mejor intención han escarbado en la historia para demostrar que había un camino de Santiago, por una serie de símbolos que así se lo aseguraban, pero que no es eso. No es eso, por eso es necesario que el camino siga con la fuerza que debe tener, entendiendo que hay otra forma de entender el camino que nos ha fijado población, nos ha dado empleo y nos ha dado autoestima en muchas poblaciones que estaban prácticamente muertas, y el camino les ha dado una oleada de peregrinos que pasaban por su puerta que jamás pensaba una paisana de mi pueblo que iban a pasar coreanos, chinos, alemanes, finlandeses, norteamericanos, franceses, además de los nuestros, y muchos más, y brasileños y paraguayos, por la puerta de su casa. Inimaginable hace 25 años. Posiblemente algunos de los países que representan los peregrinos que hoy la cruzan son a los que se fueron los abuelos de sus abuelos, y posiblemente sus hijos son mayores, a trabajar y no volvieron. Algunos fueron a trabajar a algunas regiones de España y hoy son los que votan que se quieren marchar. Nada más y muchas gracias.